Bueno, en este momento hay una gran diferencia entre el norte del país y el sur del país. Parece que hubiera dos países, si así nos referimos a ello. En el norte una situación donde ha llovido bastante bien, a pesar de que en el mes de enero faltó el agua 22 días, pero veníamos con tasas de crecimiento que aún hasta enero se han conservado o se han mantenido por encima de lo normal, que determinó que en términos generales haya buena disponibilidad de pasto, inclusive con muy buena calidad. Esto en términos generales. Por supuesto que hay que hacer una clásica distinción a aquellos que manejan cargas muy elevadas. Hemos monitoreado establecimientos que manejan carga de una unidad con uno, que tienen actualmente una disponibilidad del orden de entre 3 a 4 centímetros. Se sabe que el ganado tiene buena performance por encima de los 5 centímetros de pasto, bueno, y eso está marcando una carencia que igualmente, a pesar de haber llovido bastante bien, tienen baja disponibilidad de pasto. Ahora bien, los establecimientos que están trabajando con cargas ajustadas, los cuales también estamos monitoreando, hoy tienen en el norte alturas de pasto que van desde 7 a 9 centímetros. Eso es mucho pasto, y más en el otoño, donde se acumula pasto generado en otras estaciones. Eso viene a ser más de 2.000 kilogramos de materia seca por hectárea, lo cual le va a permitir, si no hacen si no hay nada raro, le va a permitir entrar al invierno con pasto. Ahora bien, en el sur nosotros hace unos días estuvimos realizando una jornada en Rocha. La cosa es diferente. Ha llovido en el caso en las inmediaciones de Rocha, ha llovido desde fin de año hasta ahora solamente 10 milímetros, cuando por ejemplo en el norte, en Paysandú, solamente en febrero llovió más de 250, o sea que hay una clara diferencia en donde la gente que tiene mucha carga no tiene ni 3 centímetros de pasto, y los que tienen carga ajustada le ha permitido tener algo de pasto en algunas situaciones. No obstante esto, y sin diferenciar en el norte y en el sur, una de las cosas que se puede hacer pensando en el invierno es el diferimiento de pasto. Para eso hay que diferir pasto, quiere decir juntar pasto en una estación para trasladarlo y utilizarlo en otra estación. Juntarla en el otoño para utilizarla en el invierno, es decir, utilizar forraje fresco, porque muchas veces podemos estar trasladando forraje de muy poca calidad, y si bien eso sirve, no es lo mejor. Entonces hay que acondicionar, hay que elegir un potrero, en lo posible que sea un potrero que produzca bien y que tenga tanto especies estivales, o sea que crecen en primavera, verano, y especies de invierno, porque nosotros al cerrar el potrero estamos captando el último crecimiento de las especies estivales y captando los primeros crecimientos de las especies invernales. Entonces, cuanto más especies invernales tenga el potrero, mejor es. Si no hay especies invernales, igual conviene cerrar un potrero y trasladar pasto, aunque más no sea pasto de estival, al invierno, para algunas categorías prioritarias, como puede ser vaquillonas que se van a entorar, o novillos que uno no quiere que pierdan peso. Entonces, de esa manera estamos juntando pasto en el otoño para trasladarlo en el invierno. Porque si eso mismo lo hacemos en el invierno, y elegimos a título de ejemplo el mejor campo del Uruguay, lo cerramos 90, 100 días, no juntamos más que 2,5 centímetros de pasto. O sea que la primera enseñanza es que es imposible en el Uruguay juntar pasto en el invierno. Entonces por eso lo tenemos que hacer en otra estación y trasladarlo al invierno. Acondicionar el potrero quiere decir pastorearlo, no quiere decir arrasarlo, dejarlo de una altura aproximada entre 3 y 4 centímetros, eso no quiere decir que está repelado el potrero, sino que se eliminaron los restos secos que se generaron, sobre todo en el verano, y después dejarlo reservado por 2 o 3 meses, puede ser marzo, abril y mayo, o puede ser abril y mayo. Hay que tener en cuenta que si bien
siempre nos dicen que el otoño es una buena estación, no es lo mismo marzo, abril o mayo, es un tobogán, o sea, marzo produce bastante bien, abril más o menos, y mayo no produce prácticamente nada si lo referenciamos con el resto de los meses. Mayo se produce muchísimo, se parece muchísimo a junio, que junio es el mes que se produce menos pasto en todos los campos del Uruguay. Entonces, si nosotros no queremos que una categoría pierda peso, es decir, que tenga más de 5 centímetros de pasto, tenemos que diferir el potrero, y hoy estamos en un momento ideal para hacer ese acondicionamiento, cerrar ese potrero y pensar en el invierno. Esto no hay magia. Esto depende del agua, en el norte o en el sur. Si cerramos un potrero y no llueve, no vamos a juntar pasto. Y si llueve mucho, puede ser que juntemos demasiado pasto. Por eso no es aconsejable juntar más de 7-8 centímetros de pasto, que eso es más o menos 2.000 kilos de materia seca, porque a partir de ahí hay una sensible pérdida de calidad. ¿Qué pasa si juntamos mucho pasto? Hay que pastorearlo. Hay que hacerle un pastoreo y dejarlo de nuevo que junte pasto para no trasladar material de muy mala calidad. Siempre nos referimos al diferimiento de pasto en el otoño. El plan hace poco tiempo empezó a insistir sobre el diferimiento de pasto de la primavera al verano. Por un lado, para dejar semillar las especies de invierno, y por otro lado, para juntar pasto, para enfrentar los meses de verano, entre ellos enero, que si bien puede ser el mes de máxima producción, es tan alta la variabilidad de producción de pasto del mes de enero que puede producir las máximas tasas de crecimiento o las mínimas. Es decir, puede producir mucho pasto o no puede producir nada. Y eso depende si llueve o no llueve. Para enfrentar esa variabilidad es necesario tener un seguro de producción, y el diferimiento de pasto de la primavera al verano es una buena opción que además contempla el cierre para que las especies de invierno semillen, que si no las dejamos semillar o si no bajamos la carga, las especies de invierno no semillan. En cambio las de verano sí, porque las de verano superponen el ciclo de crecimiento productivo con el ciclo de producción de semilla. Teniendo en cuenta lo que son las fertilizaciones, ¿todavía se pueden realizar? Sí, para los dos casos, en el caso de los mejoramientos y en el caso de los campos naturales, que en el caso de los campos naturales es una práctica que prácticamente no se realiza, pero se están haciendo pruebas de campo y hay abundante información generada por la investigación. En los dos casos, pensando en generar forraje para el invierno, estamos en el momento ideal. En el mejoramiento, porque en este momento se hace el reclutamiento de plantas. Es como un ejército, donde entran gente al ejército. Bueno, acá entran nuevas plantas que van a definir el potencial de producción. Y en ese momento las plantas tienen que tener fósforo, hablando en el caso de mejoramiento con leguminosa. Y en el caso del campo natural, también, porque al agregar fertilizante, en una comunidad que al menos debe tener 25% de frecuencia de especies invernales tierna fina, y es el momento de que le agregamos fertilizante para alargarle el ciclo de producción de las de verano y adelantar el ciclo de la producción de las especies de invierno. Lo otro se comporta como lo habíamos hablado anteriormente, hay que cerrar tanto los mejoramientos como los campos naturales fertilizados para utilizarlos en el invierno.